Ahí está. Como les había dicho, la idea es que hoy día probablemente no haremos break. Vamos, ojalá terminar la clase 8 de corrida. Y ahí vamos a ir cerrando el tema de la monarquía. Déjame ver si compartir pantalla. También, no sé si el pastor Alberto le ha dicho, pero a compartir pantalla me acomoda más así. No sé si el pastor Alberto les había dicho, pero más o menos como fecha tentativa para ir cerrando, estaríamos ojalá cerrando a finales de julio, lo cual nos deja unas 4 o 5 clases a todo reventar. Entonces voy a tener que ir un poquito más rápido en esta parte, probablemente, y aquí voy a ir al mapita que lo intentamos, probablemente la clase de exilio y Nuevo Testamento sean clases mucho, un poquito más acotadas, para que alcancemos a ver esta unidad completa. Y la última unidad que hacía referencia un poco al análisis de la cultura actual, trabajarla ya a través de una forma mucho más, menos teórica y más práctica. Entonces ahí le pondremos toda la velocidad amorosa para que lleguemos bien. Y como les dije, concentrarnos en un buen análisis de la cultura actual en esta última unidad. Ya nos hemos dado una vuelta larga por lo que es cultura, por la cultura bíblica, que ha salido mucho más, no voy a decir extenso y no provechoso, creo que ha sido mucho más agradable. Y la última unidad, sentarnos en la parte práctica. Analicemos, comparemos y saquemos conclusiones que nos sirvan. Ya, ok. Déjame. Estamos grabando, se supone. Sí, estamos grabando. Ya, la semana pasada comenzamos con nuestra clase número 8, nuestro PowerPoint número 8, mejor dicho, donde nos centramos en el periodo de la monarquía, que fue lo que empezamos la semana anterior. Ya, dentro de este periodo de la monarquía, íbamos a revisar tres grandes puntos. El primero, que es centrarse en cómo es el modelo monárquico, ya, a qué se refiere, qué características tenía. Segundo, algunos efectos socioculturales de la monarquía. Y en tercer lugar, lo que es el aspecto de la denuncia profética y cómo esta afecta a nivel cultural tanto al pueblo como sus aspiraciones. Voy a sacarme el gato, perdón. Ahí, ahora sí. Habíamos visto un poco esto la semana pasada, así que voy a ir un poquito más rápido en esta parte. Ahora bien, entender que la monarquía es un modelo de gobierno foráneo, es un modelo de gobierno externo, no tiene que ver con lo que directamente el pueblo tenía hasta esa época. Hablamos un poco de cómo se generó esto, bajo qué circunstancias. Eh, ya la falta de fuerza que tenía Samuel, sus hijos que eran malos herederos, un temor constante a invasiones de pueblos vecinos, que como hemos visto en clases anteriores, no eran pocos y rodeaban bajo toda esta aspecto cultural que hemos visto de la relación de los pueblos de Medio Oriente, ¿verdad? Ahora, en ese contexto es en el cual Israel pone su atención en un modelo de monarquía. También como lo habíamos dicho, y acá aparece mencionado, al ser modelos que en apariencia eran mucho más centralizados en el poder, en el sentido de que el poder estaba mucho más fácil ubicarlo, también en la parte de su firmeza y la sensación de seguridad, y aquí yo discrepo un poco en asumir que una monarquía es segura de por sí, sino que es una figura, vamos a decir así, de estabilidad. Pero claro, como lo conversamos en su momento, ¿qué más estable que un gobierno dirigido por Dios? Pues entonces era como raro como el pueblo pensaba eso, pero al final termina tomando esa argumentación. También habíamos hablado, y aquí fue donde nos detuvimos y terminamos la semana pasada, en el análisis que se hace respecto a la advertencia que Dios da anticipadamente por el tema de una posible monarquía. Ya habíamos revisado aquí, con harto, digamos, de tiempo, los pasajes de Deuteronomio. Habíamos hablado respecto a cómo Dios se había adelantado a la idea de que habría un rey y las características que él dijo. Si ustedes van a elegir un rey, tienen que ser bajo ciertas condiciones. Y las discutimos ese día. Escogido por Dios, eh, que fuese un hermano, sea una persona hebrea. eh, el tema de las riquezas lo discutimos harto, cómo había que evitar las riquezas excesivas. También el poder militar, presentado en esta figura de los caballos.
También el tema de las esposas, que a pesar de que había, voy a decirlo así, un contexto de una cultura donde se permitía los múltiples matrimonios, le recomendaba no tomen muchas mujeres por lo que esto podía significar. Y después vimos los ejemplos con Salomón, donde el tema de las mujeres que este tomó y cómo se cedió espacio, eh, perdón que tengo el gato acá encima, y cómo se cedió espacio, fue más que grave para el pueblo. Ya. Uy, perdón, volví acá, ahí sí. Y por último, que diría que es la parte favorita mía de este versículo, era que ponía como una condición de que esta persona no solamente copiase la ley, o sea, que tuviese como su copia personal de la misma, sino que la leyese constantemente, que meditara en ella, y acá lo menciona, para que aprenda a temer a Jehová. Ten siempre la ley a tu mano y léela y memorízala y aprende a temer a Jehová. Y fue algo súper importante porque esto fue ya el punto de quiebre para el fracaso del sistema monárquico en Israel, porque los reyes no pudieron hacer esto último, no pudieron mantener su corazón alejado de las cosas del mundo. Y esto al final nos plantea una realidad que es súper práctica y que la podríamos extrapolar incluso a nuestra actualidad con los modelos digamos, de gobierno, de democracia que tenemos. No va a existir un gobernante que cumpla con todo esto y todo gobernante también está en riesgo de sufrir esto, de no velar por su pueblo, de excederse en riqueza, en poderío. eh, bueno, no, toma muchas mujeres, no en ese sentido literal, pero tener tal vez una vida desordenada en ese punto, lo cual sí, sí afecta. Porque al final, hermanos, y hay que entenderlo bajo el criterio más secular, los gobiernos que tenemos ahora son de esa base, son gobiernos seculares. Y, y creo yo que no les podemos pedir tampoco más si no tienen este principio claro, a eso quiero llegar. A menos que tuviésemos un presidente tal vez declarado creyente, practicante, que tuviésemos el testimonio de su vida para tener esa tranquilidad, no lo vamos a ver, e incluso con el riesgo de que se corrompa en el camino. Entonces tenemos un sistema de gobierno humano, con reyes, con gobernantes, con presidentes, con primeros ministros humanos. Y hay que entenderlo bajo esa realidad. Incluso lo que pasa actualmente con el Estado de Israel. Eh, Hay mucha gente, incluso dentro de las comunidades cristianas, hasta judías, que reconocen que el Estado de Israel perdió esto. Entonces lo ven como un Estado secular más, justamente por los criterios que vemos acá aplicados a su propio gobernante. Entonces, para cerrar, y esto ya lo hablamos antes con calma, así que no voy a extenderme más, las advertencias que Dios da respecto a los monarcas que son agradables o no para él. Ahora, los sistemas monárquicos exigen una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales, porque el eje cambia. Tenemos un poder centralizado. Por ende, se crea una clase social nueva, que es la monarquía, que es la realeza. Eso tiene que generar un nuevo tipo de distribución de riqueza en cierto punto y nuevas formas de hacer política. Samuel advierte a los ancianos que el rey tendrá atribuciones especiales, como cualquier monarca, y beneficios de los cuales estos no podrán arrepentirse, tales como la imposición del servicio militar, bueno, la enajenación especial como tipo de expropiación de bienes, la toma de sirvientes y el reclamo de diezmos y tributos, que es no lo revisaremos, pero en 1 Samuel 8 hace una serie de menciones muy prácticas sobre ese punto. O sea, ya Samuel les decía, ojo, ustedes van a entregarle demasiado poder a una persona, tengan eso consciente, y es un poder que después no van a poder quitar. Entonces Samuel hace toda una especie como de discurso previo para evitar que el pueblo haga lo que iba a hacer, y entendiendo el tipo de condiciones que este iba a traer. Ahora, resumiendo un poquito lo que veíamos en Deuteronomio 7:14, a algo un poco más práctico de entender, cuáles eran ciertas las exigencias que tenía, que lo revisábamos recién,
Es designado divinamente, no ser extranjero, no acumular caballos, que explicamos el significado del tema de los caballos, no acumular esposas, no acumular plata ni oro, riquezas, mantener la copia de la Torah y ser humilde ante Dios y el pueblo, reconociendo, leyendo y aplicándolo. Y a su mismo tiempo, cómo esto podría relacionarse a ciertos principios. Soberanía, exclusividad, poder divino, santidad, provisión, obediencia, dependencia. Y aquí tuve una clave súper importante. Yo todavía, hay un pasaje que leí en la época cuando recién estaba llegando al Evangelio, que nunca se me olvidó, que es la historia del rey Josafat, que yo me acuerdo que fue uno de los, no sé si, no fue la primera, pero fue probablemente de los primeros mensajes que me caló y me marcó así, pero tan. Porque en ese pasaje en particular, a pesar de que Josafat había cometido errores y no era perfecto, tenía su yayita, cuando llega el momento clave, sus características como rey, de un rey bueno dentro de todo, se le quedaron acá. No la confianza en su poder militar y en sus caballos cuando se enfrenta a la alianza de pueblos enemigos, sino su dependencia y confianza en el poder divino de Dios, que es el que después se manifiesta en la victoria de Israel en ese momento. Cuando los reyes confiaban o seguían las exigencias que Dios había marcado, la soberanía, el poder de Dios se manifestaba en diferentes maneras. Era una señal, voy a decirlo así, de su gobierno. Ahora, también hay que entender que el cambio de rey no solamente es un cambio político o económico, sino que también es un cambio de paradigma cultural. Palabra que no todos conocen, paradigma. Em, Siempre lo explicar con este ejemplo en la UI, lo encuentro el más fácil. Un paradigma se puede representar muy parecido a una cosmovisión, como una forma de ver el mundo. Yo veo el mundo de esta manera. Si yo fuese corto de vista, los vería borrosos, los vería un poco desenfocados, bla, bla, bla. Si yo me coloco unos lentes, mi forma del mundo va a ser un poco distinta. La voy a ver diferente. Si yo me colocase lentes, no sé, oscuros de sol, vería un tono más oscurecido. Si yo me colocase lente amarillo, vería un tono más amarillo. O sea, el paradigma va a matizar un poco la forma de ver la realidad. Y en la cultura también es lo mismo. Cuando hay un cambio tan brusco de lentes, teocracia y monarquía, las cosas se ven desde una perspectiva bastante más distinta. Entonces, para hacer un poco o entender este paso, lo vamos a ver por puntos sencillos. Primero, en la teocracia, todo lo que nos rige antes de la monarquía, antes de Saúl, tenemos la ley mosaica, que hablamos de ella clases atrás, versus cómo en la monarquía tenemos una monarquía teocrática. Quiere decir esto, está basada en la ley de Dios, obviamente mantiene ese régimen, pero con una figura de un rey, que es quien aplica la ley. Antes tenemos la ley como ley, que se manifestaba por medio de los jueces, los dirigentes, los ancianos, pero la ley como tal. Pero ahora tenemos una figura que aplica esa ley directamente, que es el rey. Luego en la teocracia tenemos una relación directa con Yahvé, Jehová, Dios, el Dios de la montaña, que es parte desde el pacto. Y luego en la monarquía tenemos una nueva línea de autoridad. Tenemos intermediarios. Hay una persona entre medio directa, focalizada. Tenemos la figura del sumo sacerdote como autoridad intermediaria entre Dios y el pueblo, entendiendo su rol sacerdotal. Pero luego de acá tenemos al rey, que de una otra forma viene a ser un poco mella al trabajo sacerdotal. Tenían funciones distintas, queda más que claro. Saúl vete las patas cuando mezcla funciones, estaba claro eso, pero había una figura más, nuevamente, que tenía un rol más político versus el rol del sacerdote. Y también la figura del templo, que se convierte en un símbolo del poder de la monarquía, con un eje central en donde se dirige. Luego tenemos, y por último, en la teocracia, un sistema bastante igualitario. De hecho, lo destacamos en su momento cuando hablábamos de la ley, de cómo esta ley estaba súper adelantada para su época, y dentro de todo por lo social, porque tenía deberes, derechos, leyes, todo lo que usted quiera, pero tenía un sistema bastante más horizontal.
Fue cuando el pueblo se establece en Canaán cuando comienzan a generarse ciertas clases sociales, llamémoslo así, desde sus labores, funciones, trabajo. Pero cuando pasamos a la monarquía, esto se comienza a desvirtuar más todavía. Clases sociales mucho más marcadas y lo que sería un desastre posterior son las uniones político-religiosas. Me caso con la niña de este reino para mantenerme en paz con mis vecinos, pero la niña viene en su mochila con un montón de problemitas entre medio bien complicados que me arrastra al pueblo. Entonces, ese tipo de relación o de unión social generó nuevamente diferencias sociales, generó también, yo le hablaba hace un rato, una familia real, una dinastía en la práctica. Y también con las uniones, llamémosle, arregladas, acordadas, generó después problemas en la relación del Señor con su pueblo. Y aquí también se nos habla del punto de vista de los hechos de la palabra, figuras de reyes paganos versus el rey de Israel. Quiere decir esto, cómo se supone que eran los reyes paganos de otras naciones y cómo debería ser el rey de Israel. Un poco comparando las dos figuras de monarquías, una de otros pueblos y una del pueblo hebreo. El rey pagano era un representante de los dioses de la tierra, todos los dioses que hemos hablado, fertilidad, agricultura, la vida, la muerte. Es una figura directa de los demás dioses. En algunos casos, como el egipcio, era una figura divina, el rey. En otros casos, era un representante netamente como tal. En el caso del rey de Israel, no está esta figura de la representación como en el caso de los egipcios, como tal, sino que está la figura de un siervo. Y cambia, ¿eh? El representante con un poder de autoridad mucho más grande, mientras que en el papel, por lo menos, la figura del rey de Israel era un siervo humilde, es un esclavo para el Señor, sin divinidad. No habían reyes divinos o con cualidades divinas o que ascendieran a lo divino a la hora de morir, sino de que era una figura humana más, perdón, que era un representante y que era un rey que estaba simplemente a modo de gobierno. Segundo, en el caso del rey pagano, su autoridad es soberana sobre la tierra, los animales, las personas y naciones vencidas. Como hemos discutido, perdón, no se me agregó alguien. Va, sí, se agregó alguien. Siguiente, bueno, decía, rey pagano. Su autoridad era soberana sobre toda la tierra, bajo sus creencias, como visiones. Su Dios gobernaba por sobre todo, y si él era el representante divino, él también gobernaba sobre todo. Y eso permitía la atribución de conquistas, la atribución de muchas cosas, porque era el rey que gobernaba todo. Y eso aplicaba a todos los pueblos que se peleaban entre ellos o intentaban, obviamente, conquistar más allá de sus territorios. Ahora, en el caso del rey de Israel, en el papel, su autoridad, que tenía obviamente, era limitada. Es Dios quien gobierna y comunica su voluntad por medio de los profetas. Por lo menos en el papel no tenemos una figura de rey de Israel que se atribuya esa autoridad universal o esa autoridad mundial, sino que, siguiendo un poco en el punto de arriba, su autoridad estaba limitada porque hay alguien mucho más grande que es Dios. Y hay otras personas que cumplen el rol de comunicación, que son los profetas. Y en el caso del rey pagano, todo el orden cósmico dependía de él. Nuevamente, su cosmovisión es un representante de Dios en la tierra, para muchos es un dios de sus dioses en la tierra. Entonces él se convertía en un punto central de donde todo giraba. Em, Vuelvo a la película El Príncipe de Egipto, porque que tanto hablé de ella la semana pasada. Em, Ahí teníamos otro caso, de cómo el faraón era una figura que gobernaba por sobre todo, faraón de los cielos, de la tierra. Mientras que en el caso del rey de Israel, siguiendo la línea que hemos dicho, este orden cósmico no pasa por él, pasa por Dios nuevamente. Ahora, por lo menos en el papel, hay diferencias entre ambos tipos de reinado. No se puede comparar, considerando la época, la monarquía del pueblo, como, o sea, de pueblos paganos, versus la monarquía del pueblo de Israel.
Ahora, eso no quiere decir que sus reyes fuesen mejores o que no dicen cosas malas. Sabemos que no es así. Sabemos que se desvirtúan. Pero por lo menos en el papel, por lo menos en el planteamiento inicial, incluso en este sistema, Israel mostraba una diferencia a los demás pueblos, recordando el objetivo original. Esta nación debe ser distinta para que pueda evangelizar, para que pueda llegar a otros lugares, para que pueda compartir la palabra. Entonces, a pesar de que habían caído en la monarquía, que era un sistema foráneo, y que Dios ya había puesto ciertos parámetros para cumplirlo, en el papel la figura del monarca de Israel seguía siendo muy distinta a la figura de los reyes paganos. Y eso es bueno entenderlo también en el sentido de que cuando uno intenta comparar o hacer estudios de cultura, no, es que Israel era igual que todos los demás pueblos, solamente que su cultura prevaleció. Ojo, no es así. Utilizaron un sistema monárquico como otros pueblos, pero era en general bastante distinto a otros pueblos. Entonces, ojo y cuidado con eso. Ya, John Drain, escritor, dice lo siguiente. La consolidación de un Estado centralizado proporcionó la infraestructura necesaria para que emergiera por fin un fuerte sentido de identidad nacional e hizo que se establecieran las condiciones tanto para una estabilidad social interna como para una seguridad externa, todo lo cual constituía el requisito previo para que Israel se convirtiera en la nueva fuerza dominante de la zona. Aquí este autor lo plantea desde el punto de vista político práctico, que es súper real. El sistema monárquico tiene efectos bien concretos. Uno, eh, un tema hacia el exterior. Israel tiene rey. Se está levantando de una forma más potente, por lo que representaba un rey. Eh, y también el otro punto que se da mucho, que es el de la identidad nacional. Y esto puede sonar raro de entender. Es más fácil generar identidad, generar vinculación con una figura visible que con una figura invisible. Con esto no quiere decir que Dios sea falso, Dios sea malo, no, pero me entienden a lo que voy. Una figura que no puedo ver concretamente, que no tengo al frente. A diferencia de la figura de un rey que sí la tengo concretamente, considerando todos sus defectos, todo lo que hemos conversado, pero la puedo palpar, la puedo ver. Sé que está ahí, sé lo que va a hacer, sé que se va a dirigir hacia mí de alguna forma. Es una señal de seguridad porque este ser humano está tras mío, está haciendo esto. ¿Y cómo podemos ver eso actualmente en la monarquía inglesa? La reina Isabel, po. Doña Reina Isabel. Eh, y fíjense el efecto que tiene en Inglaterra, considerando, ojo, que la monarquía inglesa está súper embajada. Y no sé cómo van a resolverlo después de que Isabel muera. Yo ahí tengo mis serias dudas porque si en ese momento los ingleses no se levantan en un cambio de sistema, ahí va a ser raro. Pero lo que voy es que actualmente lo que sostiene, o a mi opinión personal, me hago responsable, lo que sostiene el sistema de la monarquía inglesa es la figura de la reina. Es una figura unificadora. Es una figura que representa para el pueblo haber sobrevivido a las guerras, que representa para el pueblo autoridad, confianza. Piensa en lo que pasó hace unos meses atrás. De las primeras personas que se vacunó en Reino Unido, ¿quién fue? La reina. Y eso trajo también un impulso a la hora de la vacunación, porque su figura más central, su eje de identidad nacional, se vacuna. Acá, ¿qué pasó? Se vacunó Piñera, hicieron memes. Y nuevamente, aquí no quiero comparar modelos, sino lo que representan dichos modelos, a eso quiero llegar. En el caso de la monarquía, con este tipo de poder tan centralizado, la identidad nacional puede tomar ese plus. Y cuando el rey fallaba, la identidad se diluía. Hago otro comparativo. Tenemos la figura de la monarquía inglesa, vámonos a la monarquía española. Fabiola Hugo, ahí se están presentes. Vámonos a la figura de la monarquía española donde está la Tole Tole.
donde los reyes españoles, a diferencia de la figura incólume de la reina Isabel, pasan por escándalos, pasan por temas políticos, por tema económico, por delitos entre medio, y por lo menos a nivel exterior, y ahí si la Fabio o Lugo están presentes y me pueden ayudar, o cualquiera a comentar, o por escrito por último en el chat, eh, ¿cómo está la figura de la monarquía española ahora? Ah, Bueno, en verdad España está como dividido. Hay gente que apoya mucho la monarquía y les perdona todos los condoros, y hay otra parte que no quiere, o sea, que ya dicen estos viven de gratis, son unos vagos, no hacen nada, critican todas las princesitas que se gastan el dinero en esto, en la ropa, en no sé qué. Está súper dividido. Hay gente que los ama y hay gente que los odia, pero como son las generaciones actuales las que son más, yo creo que va así como en picada también, creo. no, está bien, tranquila. No, y obviamente ahí tenemos, bueno, el defecto del sistema, pero a lo que voy, y ahí me conectaba con lo que planteaba el autor, en ese momento, por lo menos el pueblo tomó como un sentido de unificación en una figura. Piensen en David en su momento. Imagínense tener al que nos salvó de una batalla clave con los filisteos, al que derrota al gigante solo, como rey. Imagínense la figura que tenerlo ahí, la figura potentísima. Entonces, muchas veces los temas de los gobiernos dependen, tristemente, no debería ser así, ojo, pero digo dependen mucho de la figura de quien gobierna. Piensen ahora elecciones Chile presidenciales 2021. Dios, por favor, bendiga este país. Porque no, sale quien salga, se empático. Esta cuestión ya tengo claro, sale quien salga de cualquier espectro político. Porque está pasando un fenómeno súper interesante dentro de los fenómenos que pasan estos últimos años acá, de cómo se está priorizando la figura que genere unidad, la figura que capte, más que programas. Ojo, siempre ha sido así. Siempre aparecen las encuestas antes que un programa. Pero como ahora, y es muy probable que la figura presidencial que aparezca y que sea nuestro futuro presidente o presidenta, eh, va a tener mucho más de esto, una, comillas, identidad pseudo unificadora que un programa. Y nuevamente, para que entendamos lo que significa tener una figura de autoridad, cómo todo se alinea un poquito hacia eso. Y nuevamente, eso es aplicable en muchos otros grados. Entonces, ¿está por ahí la Amanda? ¿Andas por ahí, Amanda? Ya, si no lo voy a hablar yo. Para los que hemos sido profesores, bueno, también Hugo, pero me refiero a los que hemos trabajado en aula, como muchas veces cuando uno toma jefaturas de curso, tu curso es un reflejo tuyo, para bien y para mal. Se le pegan las mañas, o tú lo puedes ir formando en ciertas cosas, dándole identidad, porque esto es la figura de autoridad. Cómo pasar en un hogar, con la familia, etcétera. ¿Ya? Ahora, vamos a Perdón, entrar. Patricio. Sí, Amanda, por favor, si por eso te había mencionado. Sí, sí, es súper interesante ese punto. Bueno, yo como soy profesora de religión evangélica, me paseo por todos los cursos, pues de primero básico hasta octavo, tengo contacto con todos los estudiantes y es impresionante ver cómo los cursos van tomando el sello del profesor, ¿Mm? cómo son los colegas, son los cursos y, y cómo eso se proyecta en el lenguaje, en Sí, cómo ellos se expresan. Cuando los profesores hacen el uso de ese refuerzo positivo, de un lenguaje optimista, son entusiastas, eso se ve en los niños. En cambio, cuando son negativos, cuando, por ejemplo, con este tema de la pandemia es que nada podemos hacer, que todo es tan difícil, lo mismo transmiten los pequeños. gracias, Amanda.
Y claro, es como ella dice, pues, entonces esta figura, comillas, de gobierno, que el profesor jefe, como el mini monarca de un curso, eh, tiene mucho de eso, de lo que transmite, de lo que representa. Cosas como el lenguaje, formas de vestir, de hablar, valores, todo eso es súper relativo. Ahora, vamos a quedarnos con algunas características de probablemente los principales monarcas que uno tiene presentes cuando piensa en Israel, que son Saúl, David y Salomón. En el caso de Saúl, un líder militar, Saúl se levanta, yo creo que primeramente bajo esa gran premisa, se le elige también por eso, porque era probablemente la representación de un rey fuerte. Muestra una obediencia inicial, pero después se nos desvía, guiada por su obstinación y por su orgullo. Volvemos a lo que decía Deuteronomio. ¿Qué características no estaba cumpliendo ahí Saúl? Es un reinado conforme al corazón de los hombres, más que el corazón de Dios, entendiendo que tenía que ser una persona puesta, o sea, que Dios pone, Dios permite, pero que no estaba conforme a su corazón. Su reinado es más bien de un rey carismático, que enganchaba más con la gente, con sus políticas, más que por sus logros como tal. Y es quien toma esta monarquía inicial, una monarquía joven, nueva, lo cual igual lo pone en un desafío, lo pone en una dificultad, porque estaban probando con Saúl, por decirlo de una manera. Luego tenemos la figura de David, que genera una unificación entre los reinos, centraliza poder bastante, ¿ya? Toma a Jerusalén como capital nacional de Israel, lo mismo, centralizando todavía más las fuerzas. Es un rey misericordioso, conforme al corazón de Dios, a pesar de todo lo que conocemos que David hizo y todas las consecuencias que esto tuvo. Siempre se le ha llamado el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque siempre tuvo ese espíritu de perdón, de misericordia, de búsqueda del Señor a pesar de todo. Yo creo que eso fue lo que lo salva a David, de que David, a pesar de las embarradas que se pega, nunca desvía ese corazón adorador. O sea, siempre lo mantuvo como ahí. Y esta idea de redirigir la fe del pueblo, a diferencia de Saúl, que dependía más tanto del carisma, más como de su figura gobernante, David hace el esfuerzo para redirigir la fe hacia la idea de la adoración del arca, nuevamente, centrándola en las cosas de Jehová, cosa que es una virtud. Mientras tanto, que con Salomón podríamos decir que teníamos un rey mucho más estratégico. Genera un montón de alianzas políticas, un montón de alianzas comerciales, tratados, acuerdos económicos, acuerdos matrimoniales. O sea, es el rey más político, voy a decir, de estos tres que estamos comparando por lo menos. Hay prosperidad, hay lujo, hay extravagancia. Para muchos esta es la época de oro de Israel como nación, porque crece, 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 crece. Eso lleva a mucha prosperidad, a mucho lujo y a esta extravagancia. También lleva a malas prácticas como los trabajos forzados e impuestos mucho más elevados. Y al final, si David redirige a su pueblo a la adoración a Jehová, Salomón los termina dirigiendo a la idolatría. Y volvíamos al punto de la esposa y cómo está influenciada las diferencias de opiniones, de meter otras religiones, otros templos, otros sacrificios, etc. Tres sistemas distintos de gobierno, cada uno con sus falencias, cada uno con sus fracasos, cada uno con sus caídas, pero también entendiendo cómo habían diferentes tipos de gobernantes. El rey carismático, militar, fuerte, el rey unificador, de una u otra manera del pueblo, en geografía, en gobierno y en la parte espiritual, y el rey político, que hizo muchas cosas bien por Israel respecto a su condición de nación, pero que también termina bastante mal. Ahora, no es la intención hablar tanto del tema de la separación del reino, solo hacer algunas menciones puntuales respecto a algunos temas como fechas. Aquí ya tenemos mucho más claro fechas concretas. En el reinado de Saúl, como ustedes ven en la primera imagen, luego en el reinado de David y en el reinado de Salomón, que si ustedes se fijan bien, yo les decía el apogeo del pueblo, porque ya
hay un crecimiento, se aumentan más territorios, se llegan a zonas que antes no se habían podido llegar, independiente de las zonas de Moab que seguían siendo, las zonas de Moab que seguían siendo complejas, pero tenemos mucho más avance en la zona de las costas, o sea, se logra tomar cierto territorio, y luego nos encontramos con la figura de los reinos divididos, tanto Judá como Israel. O sea, tres momentos de la monarquía importantes: su inicio con Saúl, su apogeo con Salomón, y después los reinos divididos desde el 931 en adelante. Perdón, no sé por qué me está llamando esta hora. Me llamando un... A tercera contexto, que me preocupa que sea el mismo número. Ya. Perfecto, vamos. Listo. Entendiendo ese como panorama de elementos, nos queda claro ya, o por lo menos tenemos más herramientas para vislumbrar, lo que significó la monarquía como sistema político religioso. Ahí nos quedamos en ese punto. Luego vamos a un segundo punto de análisis que tiene que ver con los efectos culturales de la monarquía. ¿Ya? Hablamos, lo mencionamos más bien un poco de lo político, lo económico, pero vamos a irnos de lleno con lo que trajo esto como consecuencias. Ahora, partamos hablando de la dimensión política. Israel significa, ya lo dijimos hace un rato, esta figura de la monarquía centraliza poder, adquiriendo poder, dominio territorial, prosperidad y gloria, especialmente la figura de Salomón, un apogeo en la parte política. Este rey cuenta con asesores intermedios que influyen en las decisiones. Nobleza, como decía, como una nueva clase social, jefes de ejército, administradores. O sea, ya tenemos cargos mucho más ordenados, tenemos asesores del monarca. Un rey que no se gobierna solo en ese sentido. Perdón, es que la persona que estoy llamando no sé quién es y sigue insistiendo. No conozco el número, voy a dejar esto en silencio. Le apuesto que es de BTR, por Dios que es de BTR del banco de Movistar. Pero no, ya lo dejé en silencio que me sigue insistiendo. Ya, perfecto. Tenemos entonces esta figura clara. Los asesores, como una forma de apoyo intermedio a la figura del rey, que no está solo. En tercer lugar, dentro de esta dimensión política, las alianzas matrimoniales, ya estas que se dan con naciones vecinas, como lo decía hace un rato, y esto, como se ha hecho en todo el mundo, para asegurar relaciones internacionales. Y aquí tenemos un uso de una estrategia muy común para la época. Es lo que hacían otros pueblos: casarse con princesa, con la hija, para mantener buena vinculación o relación. Y si alguien puede buscarme Segunda de Samuel 6:7 para un poco darle fuerza a esta idea. Segunda de Samuel 6:7. ¿Alguien? Amén. Gracias. Segunda Samuel 6:7 dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Mm. ¿Está bien eso? Voy a tener que revisarlo. No, me parece que no está bien. Ya, después lo voy a buscar, se lo voy a corregir. No, era otro. No, ahí lo busqué y lo armé mal. Pero a lo que iba el texto, y ahí el versículo iba a ser un apoyo, pero no era el centro. eh, lo que vemos después, ya reflejado en la decadencia de la monarquía, es como estas uniones, aquí me tengo que buscar después. Es como estas uniones político-religiosas terminaron desvirtuando el sentido del reino. Ya no teníamos una adoración exclusiva a Jehová, teníamos adoraciones a pueblos, a dioses paganos. Eh, el objetivo de Israel como nación también se desvirtúa, porque comienza a aparecer otro tipo de objetivos, como un crecimiento político, social razonable, militar, territorial, que nuevamente son cosas necesarias para establecer un espacio, especialmente considerando la zona que ya hemos hablado en otros momentos, que es tremendamente conflictiva. Pero también
estas uniones políticas religiosas desvirtúan el sentido y el objetivo de Israel como nación. Y es aquí donde ya encontramos cómo se da eso. Ahora, dentro también de la administración política como tal, encontramos algunos aspectos militares que es necesario mencionar. Tenemos a la nación de Israel dividida en 12 distritos, regiones, comunas, como usted le quiera llamar, los que una vez al mes deben costear la casa real y el servicio de los nobles. Empezamos con los temas de los impuestos, mucho más dirigidos, lo que Samuel había advertido. Se fortificó las ciudades estratégicas para defensa de Israel: Azor, Megiddo, Geser, Bet Orón y Balat. Y aquí va haciendo un poco de mención en los libros de los reyes y las crónicas de cómo estas ciudades se fueron armando. No lo leeremos, pero para que se puedan ubicar. En el sentido de que se comienza a hacer lo que hacían los grandes reinos: sus capitales, asegurarlas; sus ciudades importantes y claves, asegurarlas. Cosa esperable para la época. Hay un fortalecimiento militar, específicamente con la compra de caballos, desde los hititas especialmente, carros de combate derivados de Egipto, que ya lo explicábamos hace un tiempo cómo venía todo el tema de los carros, y el adiestramiento de jinetes, lo que ahora sería el equivalente a comprar tanques, a comprar aviones. O sea, comenzaron a armarse más profesionalmente como un ejército. Y la distribución de las Fuerzas Armadas en lugares estratégicos, normalmente relacionados con alguna de las ciudades que mencioné acá arriba, y con las zonas fronterizas. Menciono lo de Moab, por ejemplo. Aquí teníamos una zona clave que había que estar con un cuerpo militar un poquito más de punto fijo. ¿Ya? Pero más allá de las medidas como tal, ¿qué es lo que tenemos aquí claro? Es que Israel se comienza o sea, ya se formó hace mucho como nación, pero ya se comienza a ser una nación mucho más firme y estable en lo que para otras naciones serían gobierno, eh, milicia, leyes, que ya las tenía de antes, la figura del gobernante, vínculos internacionales, etc. Ahora, vamos también a un segundo punto que es la dimensión comercial o económica. Hablábamos recién de lo político. Dentro de esta dimensión económica tenemos una ubicación estratégica de Israel. Ya hemos hablado de su ubicación en muchos momentos, así que no voy a detenerme demasiado. Pero como lo hemos mencionado, era un puente entre Asia, entre Egipto. Europa todavía no era relevante, pero por lo menos entre estos dos lugares. Hemos hablado ya de la ubicación de la fértil media luna, lo que esto podía significar, etc. También se da, perdón. Mira, que es el hermano Juan que ahí me hacía el contexto del texto que ya hemos leído. Gracias, hermano. Ahí recién lo vi. Perdón, es que ya que me estaban llamando me quedé metido, por eso tengo el teléfono aquí al lado como para ver eso. Me generó una inquietud. Pero ahí, gracias. Ahora veo el texto del hermano Juan que me había escrito. Ya, siguiendo un poco esta línea. Ubicación estratégica, como les decía, con nexo con Asia-Egipto. La contratación de artesanos fenicios para trabajar en las fundiciones. O sea, se comienza a profesionalizar, voy a decirlo de esa manera. Entonces, contratar artesanos, gente que te enseñe, que te ayude para ir trabajando ciertos materiales y metales que antes no se trabajaban. Construcción de flotas de naves que transitaban desde el sudoeste de Arabia hasta la costa de Etiopía. O sea, incluso aunque ojo, muy pequeño en comparación con otras naciones. Aquí Israel no tuvo una flota de naves, no tuvo una armada fuerte, no. Tuvo navíos, pero no se fortaleció desde esa línea. Y principalmente con fines comerciales, económicos, como aquí está mencionado en esta sección. Ahora, esto me lo robé de una clase maravillosa, pero para que un poco lo veamos. Aquí nos hablan un poquito de cómo eran estas relaciones comerciales con Israel, que son más que interesantes mencionar. Espero que lo puedan ver, si no, seguramente cuando les mande la clase van a poder hacer un poquito más de pantallazo. Pero en el mapita que usted ve en esta zona,
¿ya? Te vas a encontrar en el periodo de la monarquía, ¿no? Que me refiero específicamente acá, cuáles eran los principales socios comerciales que tenía Israel. Entonces, partiendo desde arriba, caballos desde Cilicia, que lo mencionábamos recién con el tema militar, también caballos y carros de combate exportados de los sirios, que fue lo que mencioné igual, desde la zona más bien norte. El rey de Girán de Tiro suministraba cedro y pino para las construcciones de Salomón, o sea, teníamos una comunicación directa con el rey de Tiro, acá abajito. El reino de Saba, que lleva perfumes, joyas, especias. Las flotas que por el océano transitaban, esto que hablábamos recién. Los egipcios suministraban carros de combate y teníamos minas de cobre que alimentaban tanto al reino de Sabá, a los moabitas y también, en este caso, a Israel como tal. O sea, ya Israel funcionaba como una nación más, en todo sentido. Funcionaba políticamente, funcionaba comercialmente, tenía socios, tenía un desarrollo próspero, voy a decir en ese sentido, como cualquier otra nación tendría. Ahora, vámonos a la dimensión social. Tenemos naciones subyugadas que deben pagar altos impuestos y trabajo forzado. Lo decía hace unas clases atrás, la aparición de las clases sociales mucho más marcada. Que la teníamos en el periodo anterior, pero aquí ya se nos va hasta arriba. La aparición de las figuras de los nobles que consumen recursos. Y es un poco lo que dice la Fabiola, no sabemos en qué, pero consumen recursos. Entonces, eso lo tiene que costear las clases más trabajadoras de Israel por medio de impuestos y trabajo. Ahora, también las tribus deben pagar impuestos y tributar un mes de trabajo al año, a excepción de la tribu de Judá. Hay una fragmentación y segmentación social. Y como usted ve, entre paréntesis, tenemos diferentes clases muy marcadas. Pero el tema con las clases sociales, como pasa hasta el día de hoy, y esto no es un manifiesto comunista ni nada, por favor, esto no es lucha de clases, para que no me estén acusando de compañero, pero genera muchas veces divisiones. El poder que puede llegar a alcanzar una clase muchas veces genera separación en lugares físicos, en funciones, en roles, en tratos. Y eso es un tema que hasta el día de hoy es complejo, ¿ya? Y que hay que tenerlo en cierto nivel de consideración. ¿Qué me pusieron por el chat ahora? Si no soy comunista, dije yo, pensionero de las clases sociales. Sí, por su rol, Marisol. Justamente por eso. Ahí pregunta Marisol, ¿por qué la excepción de la tribu de Judá? Por su rol. Se mantiene eso clarito desde los tiempos de Moisés. Entonces, pero a lo que quiero llegar, ya, ok. Sí. A lo que quería llegar, entonces, que dentro de esta dimensión social, ya no vemos a este Israel más horizontal. Vemos a un Israel mucho más vertical. Nuevamente, acá cada uno de ustedes, de hecho lo haremos al final de la clase, quiero que hablemos un poquito, nos tomemos unos minutos para discutir, para conversar respecto a este cambio, porque ya tenemos diferentes visiones de cómo el pueblo de Israel ha estado yendo y viniendo. Así que en la sección final de la clase, ahí nos guardamos todas las opiniones, todos los comentarios, todo lo que tengamos que agregar. Dimensión religiosa. Ya hablamos un poco de lo social, vamos a lo religioso. Y aquí tenemos bastantes problemas. Perdón, déjame que mi hermano René, que no estaba recién René, pensé que estaba. Tenemos ciertos elementos, primero que todo, una confusión religiosa y apertura al sincretismo. Sincretismo, en palabras sencillas, es mezclemos todo. Y si nos resulta. Sincretismo religioso que, por ejemplo, hacen los católicos, aunque hicieron mucho en su época de conquista y de expansión. Los que están en misiones conmigo hemos hablado de eso, de cómo toman elementos culturales de otras religiones y los fueron adaptando, agregando, sumando, transformando y haciendo una cosa extraña en el proceso.
Aquí también vemos ciertos elementos de sincretismo. Culto a dioses paganos, específicamente la figura de Astoret, Quemos, Milcom y Moloch. Estas figuras específicamente de las esposas de los reyes, ¿ya? Y aquí quiero que lleguemos, por favor, sí, a Primera de Reyes 11 del 1 al 5. Porque aquí se conecta un tema que veníamos hablando de la clase anterior, que es la importancia de cómo las esposas de los reyes influenciaron negativamente acá. ¿Lo leo, Patricio? Sí, Dice, pero el rey Salomón era mujeriego. Tuvo 700 esposas princesas y 300 concubinas, además de la hija de Faraón. Tomó a mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, sirias, idumeas, hititas y amoritas, de las naciones que Jehová había prohibido a los hijos de Israel, diciendo, no entréis en ellas, ni ellas entren en vosotros, no sea que aparten vuestro corazón en pos de sus dioses. A estos pues se apegó Salomón apasionadamente. Y cuando Salomón ya era anciano, ocurrió que su corazón ya no estuvo sumiso a Jehová su Elohim. Cuando el corazón de su padre, o sea, como el corazón de David su padre, y las mujeres extranjeras hicieron desviar su corazón en pos de los dioses de ellas. amén. Aquí esto lo voy a comentar un poco cómicamente, pero quiero que intenten hacerse la figura mental. 700 esposas. Una mezcla entre sirias, hititas, moabitas, egipcios, entre otros. Hemos hablado en otros contextos cómo funcionaban los sistemas politeístas de la época, que eran mitologías mezcladas de una de la otra, con diferentes tipos de cualidades, diferentes dioses en cada uno, algunos que se cruzaban, otros no. Imagínense la casa de Salomón. O sea, imagínense el nivel de conflicto de Salomón. Imagínense el tete en el que se metió Salomón. Porque tenía el culto a Jehová, el sacerdocio. Tenías a la esposa reclamando, Salomón, Salomón, en Egipto, ¿dónde está mi templo para esto? Porque yo tengo que adorar a mi Dios y la. Salomón, ¿y cómo ella tiene su templo? Yo quiero mi templo. Y todos reclamando por el templo, por lo mío, por mi estatua, por mi celebración, por bla, bla, bla. O sea, digo, como lo decía recién, ¿dimensionamos el nivel de desastre que significa eso? O sea, es bien complejo pensar cómo, en este caso, bueno, Salomón, que no es el único, pero es como la figura más, a ver, es como la figura simbólica para entender este punto. Ya no es el único rey que cae en esto, pero es para que entiendan cómo funciona la lógica. Los reyes tenían lugares altos, tenían, ya, no, los dioses tenían lugares altos, tenían templos. Entonces, al casarse con mujeres extranjeras por las razones que hablábamos antes, esto se da, lo cual lleva incluso a prácticas súper, digámosle, cuestionables y crueles. Ya acabamos el siguiente punto. Sacrificios de niños en altares paganos, Segunda de Reyes 17:17, 21:6 y 28:3. Y por último hay 3 personas que pueden ayudar en Segunda de Reyes. Amén. Segunda Reyes 17:17 dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Imagínense, y vuelvo y hay alguien que después me busque el 21:6 mientras hacemos la explicación. Imagínense, pasémoslo por fuego. Mire, cabros chicos, va. O sea, lo que antes Dios había, pero recalcado de una forma radical, esto no me se diferencia y porque estos dioses hacen eso, pum, lo hacemos. Siguiente, 21:6. Amén, Leo. Sí,
Dice Segunda Reyes 21:6, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Perfecto. ¿Y el 28.3, si alguien lo tiene a mano? O si no, usted misma, hermana. Ya. El ¿Dónde está el 28:3. 28.3? Ya. ¿Con no está? No, Hoy entonces. Ya, Segunda entonces, de Reyes 28.3. lo cité Llega hasta el mal, 25. lo cité mal entonces. Ya tengo que revisar 2 citas después. Lo cité mal. Ya, casualmente ahí me comí uno entre medio. Tiene que haber sido alguno de los capítulos posteriores. Pero se entiende la idea, ya no, tengo que buscar un tercero, pero entendemos lo que hay. Hubo ejemplos de sacrificios de niños. Y te lo dejan más claro, para Jehová esto no es agradable por tal razón. Entonces, el pueblo comienza no solamente a adorar a otros dioses, sino a incurrir en prácticas que eran grotescas. Grotescas, y ahí no hay otra explicación que darle. ¿Eh? Cada rey querrá levantar sus propios altares y reformar la religión de Israel según sus intereses. Tenemos algunas figuras como los altares alternativos, nuevos calendarios. O sea, dependiendo del rey, habían reyes tan egocéntricos en su cosmovisión de que intentaron reformar la religión en más de una ocasión, a su pinta, a su apariencia. Y también un sacerdocio que en ocasiones se eligió humanamente, también trayendo desastres considerando el rol sacerdotal. Ahora, en todo este caos, ya hay que destacar un elemento. En todo este caos, porque ya hablamos que ya venimos a una decadencia. En todo este caos tenemos que destacar la profecía de Natán respecto al tema mesiánico. En 2 de Samuel 7, del 1 al 16, no lo leeremos completo, pero donde se establece esta idea de que tu trono, haciendo referencia a Cristo, será estable eternamente. Y fíjate que es fuerte decir esto de la estabilidad, considerando cómo venía funcionando la monarquía, cómo venía el desastre de gobierno. Natán habla de un trono eterno, de un trono estable, que no iba a cambiar, que no iba a pasar de una generación a otra, permanente, eterno. Los grandes profetas anunciaron que Dios inauguraría, perdón, una edad dorada en la cual Israel disfrutaría de paz, prosperidad y dominio sobre la tierra. Un rey que hace justicia, como aparece en Isaías, un reino mesiánico, un profeta, un sacerdote y también hijo de hombre. O sea, aquí lo que hacen las profecías es conectar la figura de la monarquía, pero no como una monarquía humana, sino ya como una monarquía eterna, perfecta. Este reino de sacerdotes, un reino justo. Y una esperanza permanente y estable en el tiempo. Nuevamente, entendiendo cómo funcionaban las monarquías y cómo ésta tenía sus defectos en el proceso. Ahora, en la época del exilio, que la tendríamos que ver, de hecho, la próxima semana, si calzamos bien con los tiempos, incluyendo el periodo del Intertestamento, cobra sentido esta idea de la esperanza mesiánica, ¿ya? Esta figura de un libertador, por eso que después se confunde la figura de Cristo, porque estos estaban buscando todavía un reinado, un trono más físico. Probablemente la interpretación de las profecías era un trono estable saliendo de los invasores, como volver a lo que había antes. Pero ya con el tiempo se ha ido entendiendo la figura de este Cristo que restituiría el trono de David y traería esta paz y justicia eternas para Israel. Como les dije, no vamos a revisar cada uno de los reyes, temas de tiempo y razones un poquito obvias, pero tenemos diferentes reyes, en los diferentes reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur, Israel y Judá. Y también como ambos reinos en diferentes fechas caen en exilio. ¿Ok? Que eso lo veremos la otra semana, así que no me detendré en la parte del exilio ahora. Cada uno de estos reyes con diferentes cualidades, algunos malos, en su mayoría, son pocos los que se salvan en ese proceso. Ahora,
Dentro de un poco este resumen que hemos hecho, recordar nuevamente la figura de los reyes. eh, Teníamos reyes malos y reyes buenos, como dije, en su mayoría malos. Pero ¿cómo los podemos identificar? Cosas bien prácticas que pasan. Yo sé que esto es fácil darse cuenta, pero es bueno mencionarlo y tenerlo como presente. Eh, Dentro de los reyes malos tenemos homicidios que se dan, alianzas con naciones vecinas, enriquecimiento ilícito, despojando a los más vulnerables, o sea, por medios ilegales, politeísmo, idolatría, que ya hemos hablado, el espiritismo, la adivinación, los hijos por fuego, la prostitución sagrada, que la hablábamos la vez pasada cuando tocábamos a los cananeos, la sodomía, etcétera. O sea, prácticas aborrecibles e idólatras ante los ojos del Señor. Desecharon la ley, profanaban el templo, descuidaron la tierra, los límites y su seguridad. O sea, ni siquiera hay un descuido solamente religioso, sino hay un descuido para el pueblo mismo. Persiguen a los profetas, corrompen el sistema de justicia. O sea, son reyes que son gérmenes, perdone la expresión que le diga así, que terminan contaminando diferentes áreas. Dentro de los reyes buenos hay un respeto al linaje, no hacen alianzas con extranjeros, se ocupan de lo social, hay un rol de gobernancia. Combatieron la idolatría que venía establecida de antecesores, recuperan la ley y la enseñan, reeducan al pueblo, restauran el templo, fiestas se reanudan, se le vuelve a dar la importancia al rol sacerdotal y levítico, restauran los límites de Israel, incluso extienden hasta cierto punto, escucharon y obedecieron a los profetas y nuevamente fortalecen el sistema de justicia. Son cosas bien fáciles de entender y de ver, pero para que quede claro que era muy hasta a nuestros ojos hoy en día. Es muy fácil identificar un rey bueno y un rey malo, no solamente por lo que menciona la palabra directamente, sino por sus hechos, por sus obras, por sus acciones. Ahora, elementos que hay que tener claro para entender como conceptos clave. Hemos hablado de la tierra, que es la promesa de Dios a Abraham, en especial a su pueblo. Hemos hablado de la alianza, ¿ok? Que Dios entrega su ley a Moisés, el pueblo la acepta y se convierten en nación. Es como este contrato definitivo. La figura del templo como un lugar de presencia de Dios como tal, culto, rito y festividades. Y se nos agrega ahora la figura del rey, ¿ya? Dios elige uno y unge a los primeros reyes de Israel. O sea, se agrega una figura más a los conceptos claves de Israel como gobierno. Ya no solo el templo, alianza, tierra, la ley, sino que también se nos agrega el rey como un elemento más. Ahora, déjenme ver, no me acuerdo cuánto era, porque si no, como les dije, recuerden que ando con los tiempos un poquito limitados hoy día. Ya, avancemos un poquito más y si nos queda un pisintún lo rematamos la otra semana. Como les dije, hoy día hacer algo un poquito más breve, pero sí, yo creo que si ponemos energía vamos a terminar bien. Ya, hasta aquí, hasta este punto, antes de dar este salto. Opiniones de cómo iba el gobierno, de cómo iba o cómo funcionaba el sistema monárquico, cómo fue un poco este salto, fue necesario, fue mal implementado, no fue necesario. Vamos un poquito, los quiero escuchar unos momentos antes de avanzar al punto 3. ¿Así? Patricio, Amanda Pablo. perdón, No, Amanda Pablo. em, es penoso darse cuenta de que la desobediencia de Salomón al final conlleva a una debilidad espiritual importante en el pueblo de Israel, lo que lleva a su división. En cursos anteriores habíamos estudiado que la división de Israel se provoca, uno, por la debilidad espiritual que había generado el reinado de Salomón al casarse con tantas mujeres, al adoptar a tantos dioses y todo eso que sucedió. Y la otra parte era por la disputa que tenían con respecto a la primogenitura.
se correspondía a los hijos de José, a Efraín, o la tenía Judá, y eso genera la división del reino de Israel. Pero sobre todo el tema de que al dejar entrar tantas culturas al reino, esto genera la debilidad espiritual y bueno, de ahí en adelante todos los reyes, la mayoría de los reyes fueron reyes malos. Sí. Fueron muy poquitos los reyes que hicieron lo bueno ante los ojos del Señor, pero finalmente esto conlleva a la destrucción completa del reino, pues fueron todos cautivos. Ujú. Gracias. Pablo. Sí, a mí me llama bueno, desde que comenzó el tema de la monarquía en Israel, me llama la atención el deseo del pueblo de querer ser igual a otro, teniendo tremendo testimonio, no mucho tiempo atrás. Yo creo que parte de esa generación, sus padres tuvieron que haber vivido también, sus abuelos quizás tuvieron que haber vivido parte de lo que significó la travesía por el desierto, todas las maravillas que ellos vivieron, como organización, como pueblo. Y me llama la atención que ya en Deuteronomio ya se estaba poniendo el parche ante la Advirtiendo, herida, justamente. sí, en el buen sentido de la palabra, porque si es que van a desear rey, o sea, ya estaba dando algún preámbulo de lo que significaría la monarquía en Israel siglo más tarde. Entonces, me llama la atención la falta de identidad en cierta medida de Israel. Uno generalmente lo valoriza a Israel por eso, pero acá yo creo que netamente en lo que es monarquía, yo creo que aquí se ve todo lo contrario. Se ve, se ve una falta de identidad, de querer parecerse más a los pueblos vecinos que a lo que Dios le había dado, siendo Él su rey, siendo Él su Dios. Eso me llama bastante la atención. Gracias, Pablo. Mira, al tiro le doy la palabra a mi hermano Juan, solamente para tomar un punto esa idea que creo que comparto mucho con Pablo en el tema. Eh, el deseo de ser como otros pueblos, que es un tema que, insisto, uno desde la perspectiva bíblica que tenemos hoy en día, con el panorama mucho más claro y completo, uno dice, oye, pero ¿cómo se te ocurre pensado eso? Pero claro, ¿cómo tiene que haber sido para ellos en esa época esa transición de tener a un Dios proveedor a querer parecerse a las naciones vecinas? Ahora sí, Juan. Eh, Igual dentro de lo que, como hablaba el hermano en Deuteronomio, menciona que los reyes tenían que tener una copia de la ley y, y esa tradición, por decirlo, o costumbre que deberían haber adquirido los reyes se fue perdiendo a medida que fue pasando el tiempo. Y eso generó en algunos reyes un desorden. Por ejemplo, en el rey Acab, que él dejó de gobernar y al final Jezabel gobernó por él. Pero dentro de esta desviación que tuvieron algunos reyes, aún así, hubieron reyes que se podían rescatar, como en el caso que nombraba usted, el rey Josafat, que el Señor al final, a pesar de que él cometió errores, pero el Señor midió el corazón de Josafat. Mm. Entonces, em, la mezcla de muchas culturas, de muchas tradiciones, muchas creencias, nos lleva a un desvío. Claro. Eso. No, gracias, hermano Juan. Sí, y obviamente el tema del desvío y la importancia de la ley, y aquí me quedo con ese punto, y hermano René, al tiro le doy la palabra, y me quedo con el punto que dice Juan, porque al final de cuentas, si los reyes hubiesen mantenido ese criterio, no solo de tener la ley al lado de ellos, como tenerla al lado, porque seguramente muchos de ellos la tenían al lado, tenían el texto, lo tenían así como por tradición, pero leerlo, aplicarlo, aprender de él,
O sea, si estos reyes, el Salomón, hubiera tenido eso en verdad grabado en su corazón, no hubiera pasado lo que pasó. Lo tenía seguramente por conocimiento, lo tenía por raciocinio, pero no lo tenía grabado en su corazón. Y eso fue el inicio en muchos sentidos de la caída de la monarquía. Hermano René, ahora sí. En cuanto a lo mismo que están planteando, yo pienso que no tuvieron, ¿cómo decirlo? Eh, Historia ya, perdieron su historia. Y yo creo que cuando un pueblo se olvida de lo que vivió, ¿ya? Y cae en errores graves. Aquí me da la impresión de que todo lo que el Señor hizo con Israel, como que no lo recordaron siempre, no lo tuvieron presente. Entonces, ahí se perdieron su historia, perdieron su identidad. A lo mejor, como dice usted, estaba la ley ahí, pero no la leyeron. Se olvidaron de los acontecimientos anteriores. Y eso nos pasa inclusive ahora. Si nosotros perdemos nuestra historia y nos olvidamos de los hechos que nos acontecieron, inclusive, como dicen por ahí, volvemos a cometer los mismos errores. Yo creo que un poco fue el contexto que le pasó a Israel, que pegó en perder su historia, de dónde venían, quiénes eran, su identidad. No, súper interesante. No sé si fue Pablo o Juan quien lo mencionaba, pero creo que fue Pablo, de cómo probablemente ellos tenían vestigios de sus generaciones anteriores. Tenían relatos orales, tenían texto, tenían suficiente material que ellos tenían acceso para conocer lo que había pasado en su momento, cómo Dios se había manifestado, cosa que ya acá no vemos. Entonces, algo tiene que haber pasado en el proceso, en todo este cambio cultural, que los lleva a desviarse del camino, que los lleva a olvidar que ellos eran el pueblo de Dios, la nación de Dios, a olvidar sus objetivos, a olvidar su eje central. Y aquí voy a agregar un punto antes de que alguien más, si quiere, tome la palabra. Me voy a la parte más política. Cómo la monarquía comenzó a hacer cosas que políticamente no son malas, pero sí son desviadas del objetivo central. Fíjense que aquí en ningún momento hemos hablado de una intención de la nación de Israel de llevar la palabra a sus pueblos vecinos. No vemos siquiera una intención de eso, siendo que era el objetivo original, ser al final luz en el mundo. Entonces también toda esta mezcla, esta pérdida de identidad, de cultura, de historia, hace que perdamos a veces el sentido original. Y aquí voy a hacer una crítica constructiva, no me malentienda, con los temas eclesiásticos actuales. A veces en algunas iglesias es más importante un detalle que el objetivo de la iglesia. Y de la iglesia en general, a eso me refiero. A veces cuánto tiempo perdemos en objetivos que no son los más importantes o que no son los centrales. Entonces, al final de cuentas, que nos sirve esto como modo de reflexión o a modo de análisis. Una de las razones que lleva a esta monarquía a su fracaso es la debilidad espiritual, es el transar con cosas que no se pueden transar, es perder su historia. Me gusta mucho la expresión porque es olvidarse de quiénes son y de dónde venían, y por ende perder los objetivos. Hacia dónde apuntamos. Ya, ¿alguien más que quiera comentar antes de ir a la última sección de la clase? Sí, Sí, yo no sé, aportar que a mí lo que más me llama la atención, que cuando uno se aparta de Dios, como así Salomón pidió sabiduría para gobernar una nación, uno pierde este principio de la sabiduría que es el temor a Dios y por eso se corrompe y peca. Y si hay algo que antes que incluso se han establecido los reyes, es que Dios dejó sus mandamientos para que podamos guiarnos. Y aún nos sigue recordando, no te apartes de mis mandamientos. Ahora la ley se resume en dos, porque nosotros no podemos cumplirlo. Entonces, como es un rey, no tiene leyes y tendríamos que basarnos bajo las leyes de Dios. Eso. Súper interesante.
Eh, claro, y al final volvemos al mismo análisis, que era respetar la ley, tenerla en su corazón, atesorarla, y no dejarse desviar por las visiones paganas. Y insisto, tomémoslo como una reflexión en nuestra actualidad. No, obviamente no tenemos un sistema monárquico ni nada similar, pero también en cómo funcionan nuestras iglesias, pues, cuál es el parámetro para tomar las decisiones, en qué nos basamos, bajo qué criterio. Em, bueno, Pablo, no sé quién manda acá, está conmigo el lunes, Fabiola, Hugo, Sara, me parece, René, Catherine, hay algunos que compartimos clase el día lunes. Y estamos leyendo un libro, pues, el que leemos de control de lectura. Y resulta que en dicho libro hay un capítulo que creo que, o uno de los eventos, porque no es uno, pero uno de los que más tengo presente, que es la historia de un misionero de India, em, que él estando en una iglesia estadounidense grande, en una corporación grande, lo invitan, él a esa altura ya como un experto en las misiones transculturales en India específicamente, porque él era hindú. Eh, Va y el pastor durante un rato, bueno, escucha y queda pasmado, po, es como que, oye, ¿y esta es la reunión del programa de misiones? Es una reunión empresarial esto. Y queda como súper choqueado. Y de hecho cuenta el relato, para hacerlo corto, de que él en un momento encara, se enfrenta a los que dirigían esa reunión, preguntando algo súper básico. ¿Ustedes le han preguntado a Dios esto? ¿Han doblado rodillas? ¿Han orado? Porque lo estaban tomando netamente como un programa más. Entonces, ojo con esa reflexión, porque es cierto, no vamos a llegar al punto de Salomón, pero sí podemos llegar al punto de desviarnos nuestros criterios, desviar la manera en que resumimos, en que tomamos decisiones, en que generamos planes, como congregación, como grupo, como familia, como usted quiera llamar. Ya, volvemos entonces a donde estábamos recién. Yo creo que a todo rentar 10:30, hermanos, como les dije, mi tiempo anda un poquito reducido hoy día, así que vamos a ser bien pragmáticos. Si alcanzamos bien, si no, el cachito que nos queda lo finalizamos la próxima semana. Ya. Tercer punto y último de esta clase, que tiene relación con la denuncia profética, que es un elemento igual súper importante en el periodo. La figura de los profetas no es menor para nada. Ahora, dentro de esta denuncia profética hay una serie de elementos que hay que destacar. El primero, la idea de la denuncia. Los profetas denunciaban lo que era incorrecto. Y esto se refleja en tres grandes tópicos. La desobediencia, en este caso, uy, perdón, desobediencia, parece que lo puse mal. Perdón, me comí toda la mayúscula acá. Es horrible. Em, ¿Denuncia en qué sentido? Ante la desobediencia a la ley de Dios, ante la inmoralidad, con conductas específicas como se menciona acá: adulterio, fornicación, violencia, lucro, robo, asesinatos, mentira, idolatría, e injusticia social. Opresión a los pobres, perdón, falta de ayuda, desamparados, abusos hacia los débiles, o sea, tópicos más o menos bien bastante claros respecto a lo que un profeta denunciaba. En segundo lugar, un profeta buscaba advertir, llamar al arrepentimiento y advertir las consecuencias del juicio de Dios. El profeta denunciaba, advertía y daba la salida. Vuelve a Dios, vuelve a sus caminos, vuelve a buscarlo a Él. Y en tercer lugar, la figura profética como una figura consoladora, por medio de la cual Dios extiende su misericordia, aparta un remanente, nuevamente toma un rastito, y están ciertos anuncios, incluyendo la figura del Mesías también, que se anunciada en más de una ocasión. Ahora, a pesar de que los profetas tenían ese error que estábamos hablando recién, no quiere decir que hayan pasado coladitos con este periodo y con las malas prácticas que este trajo. También nos encontramos con un sacerdocio corrupto en el proceso, un sacerdocio que también se desvió de los objetivos centrales.
sacerdotes y levitas que eran nombrados sin la autorización de Dios, y ahí tenemos algunos ejemplos puntuales en el libro de Jueces. Bueno, ahí está. Un sacerdocio que no estaba cumpliendo su labor de instruir al pueblo en la ley de Dios, la santidad y la piedad. Insisto, no era solamente hacer las ceremonias, sino que eran acercar a la ley hacia el pueblo. Mostraron también un sincretismo sacerdotal, acudiendo a magos, hechiceros para buscar consejo. O sea, no solamente hacían lo malo, lo enseñaban, sino que comenzaban a confiar en el criterio de personas paganas. La figura del profeta a sueldo, ¿ya? Que era, a ver, ¿cómo decirlo? Que era un profeta contratado. ¿Cómo lo puedo explicar en palabras sencillas? Yo soy rey. Los profetas me están echando mucho a la foca, me están retando, que la estoy embarrando, la estoy embarrando, la estoy embarrando. ¿Sabéis qué? Voy a conseguir mis profetas, para que me digan lo que yo quiero. Entonces, aparecen estos profetas a sueldo, que en palabras muy sencillas, daban el amén a todo. Entonces también vemos un cierto nivel de corrupción en el rol profético. No en el rol como tal, sino en muchas personas que lo ejercían de mala manera. Perdón. Yo le dije al principio de esta clase ando medio muerto, así que reitero mis disculpas que vi al comienzo de esta jornada, por las razones que expliqué. Caminar con los profetas del Antiguo Testamento es seguirles a las poblaciones marginales de Jerusalén. Es un escándalo de manera en que los pobladores tienen que pasar allí su vida cuando se dirijan a las grandes mansiones donde el placer, la vida y la comida nunca se racionan. Y allí vamos a un tema social. Eh, que el profeta, como lo mencionaba hace un momento, tenía este rol de denunciar la injusticia social. Y claro, porque él se encontró con las diferencias, po. Y como les dije, ya la sociedad israelita no era horizontal, era vertical. Entonces veíamos brutalidad de desigualdad económica, cosa que antes no se veía. Eh, Caminar con ellos, continúo, significa ponernos en el lente que nos ofrecen para mirar y entender el mundo así como lo vieron ellos. Y de esta manera mirar al mundo, y de esta manera de mirar al mundo, perdón, y esta manera, lo dije súper mal. Repito, de principio, que me volé, lo dije terrible. Caminar con ellos significa ponernos el lente que nos ofrecen para mirar y entender el mundo así como lo vieron ellos. Ahí está. Y esta manera de mirar al mundo no nos gusta, nos da miedo, nos hace sentir incómodos, nos cuesta entenderlos o más que eso, llegar nuevamente sus palabras en la iglesia. Es por eso que la voz profética ha dejado de sonar en tantas iglesias. Bueno, el segundo párrafo se refiere más bien a una realidad actual, pero que sí se puede conectar con lo que nos pasa a nosotros. Eh, el profeta refleja eso que estamos haciendo mal y que no nos gusta escuchar. Refleja esa parte que sabemos que estamos fallando como hijos. Escuchar al profeta es escuchar la corrección de Dios. Es por eso que en lo personal es tan complejo hablar de la profecía actual. Y no me voy a meter tanto en esa discusión, pero es complejo. Yo, por ejemplo, no puedo hablar de que todos son o no profetas y sería súper irresponsable. Al final de cuentas lo dice el Antiguo Testamento. Si lo que el profeta dijo se cumple, bien, pues si no se cumple, nunca fue profeta. Pero intentar caminar eso en esa línea es entender que el rol no es agradable, porque el rol es decir lo que está mal, el rol es acusar, el rol es em, incluso, perdón, se ve que he pasado mucho rato en mi bostezar. Es hacernos acercarnos a Dios nuevamente. Y bien como termina cerrando el autor acá, es por eso que la voz profética ha dejado de sonar en la iglesia, porque no es una voz agradable, no es una voz que nos sea grata, es una voz que tú sabes que viene esto.
Bajo el reinado de Ahab se asiste a un considerable enriquecimiento de las clases acomodadas, pero al mismo tiempo los pequeños campesinos están a merced de los ricos. Tienen que pedirles prestados, hipotecar sus tierras y finalmente venderse como esclavos. Esta situación, y entre otras, es la que denunciarán los profetas del norte, empezando por Elías. E insisto, y aquí vemos ese rol social que les decía el profeta. No solamente denunciar la falta de aplicación de la ley, sino denunciar injusticias como esta, que insisto, antes eran impensadas en el contexto de la nación de Israel. Aquí tenemos un cronograma, un poquito de cómo funcionaban y trabajaron los profetas en los diferentes reinos y en diferentes fechas, ¿ya? También hay cosas que las complementaremos en la clase sobre exilio, pero para que tengamos como una visión más o menos clara. En la cabeza del profeta está una orden. Dios es justo y el pueblo se alejó de él. Rompió la alianza con Dios. De tal modo, la estructura de la sociedad se debilitó, tornándose presa fácil para los dominadores. Lo que hablábamos del tema de la estructura religiosa, social, política, de que al alejarse de la ley, esta se debilita. Los reyes de la monarquía de Israel y Judá, que debían velar por el pueblo, no lo hacían. No tomaron las debidas providencias. Faltó coherencia entre la vida y el culto. El culto dejó de ser una expresión de honestidad. El templo se convirtió en una cueva de ladrones. La denuncia profética parte de la convicción de que Dios, Yahvé, que liberó a Israel de Egipto, que hizo una alianza en el Sinaí, que acompañó al pueblo por el desierto, que hizo entrar en la tierra prometida, es un Dios justo, que no tolera el sufrimiento del pobre, del huérfano y de la viuda, que crea al ser humano para vivir y practicar la justicia. O sea, aquí tenemos también, para complementar lo que decía el otro autor, esta figura, y por eso está subrayada, de que faltó esta coherencia entre la vida y el culto. Si hubiese habido coherencia entre la vida y el culto, no hubieras tenido esta diferencia social, no hubieras tenido este reinado muy injusto, estas prácticas como los impuestos, hasta el trabajo forzado. Nuevamente, todo eso porque se había desviado el objetivo central. Seguimos con, bueno, aquí son antes de frase, por eso he como condensado todo en esto. Dice, la desnaturalización del proyecto de Dios a partir de la instauración de la monarquía y la reorientación del sistema religioso bajo un control centralizado y el retorno hacia las formas renovadas de opresión y explotación del pueblo hebreo. Implica, de hecho, la separación de Dios con respecto a su pueblo, al menos de una manera parcial. Sabemos que Dios nunca los deja al 100%, pero hay un distanciamiento. Como resultado de la propia acción de líderes políticos religiosos que ejercen funciones de intermediación, y establecen nuevas líneas de autoridad en beneficio de las minorías dominantes que tienden a constituirse en la clase privilegiada y opresora de su propio pueblo. Ello a la vez va a significar, en lo fundamental, el abandono del proyecto original de Dios para su pueblo. Insisto, clases sociales, diferencias sociopolítica y económica, abusos de poder, sin quitar la parte religiosa que también está súper mal enfocada. O sea, aquí también nos encontramos cómo el pueblo se desvirtúa. Concluyendo, vamos a terminar justo, bueno, concluyendo. El establecimiento de modelos políticos, sociales o económicos a una nación que no está preparada para asimilarlo puede traer consecuencias devastadoras. Tal vez hubiese habido un momento en la historia donde Israel tenía que haber cambiado su forma de gobierno, pudo haber pasado como una evolución natural del pueblo mismo. De hecho, que Dios haya hablado de los gobernantes daba pie a que eso iba a pasar, la advertencia. Pero hacerlo antes de tiempo, hacerlo cuando el pueblo no lo tiene asimilado, hacerlo con un pueblo que todavía no es fuerte en la fe, va a terminar trayendo problemas como los que vimos. Fue el caso de Israel, una nación teocrática de origen tribal que garantizaba unidad e identidad común. Israel tenía la teocracia como base, tenía a los jueces, tenía a los ancianos, a los sacerdotes, tenían figuras de autoridad que Dios levantaba.
tenían también una identidad súper marcada. Es cierto, y lo decíamos recién, cómo las naciones monárquicas refuerzan su identidad, pero Israel también tenía identidad, también tenía prácticas relacionadas con sus orígenes tribales, con el mismo Señor, y querer cambiar eso por una identidad nacionalista, también sumando y restando terminan saliendo para atrás. Ahora, algunas ideas para ya entrar un poco en lo que va a ser la siguiente clase con el siguiente periodo. Divisiones y debilitamiento de la nación por la falta de criterios comunes. Básicamente, lo que llega a la división del reino, la que habla un poco del problema de la primogenitura, lo que conversó, creo que fue Amanda quien lo menciona. Esto generalmente división y debilitar. Avanza el periodo con un pueblo separado y por ende más débil, más propenso a invasiones. Quiebre en la autoridad produce confusión, inseguridad y pérdida progresiva de la identidad común. Esta identidad centralizada en la figura del rey se pierde, obviamente. Tenemos dos reyes, tenemos dos pueblos, dos naciones, desastre garantizado. Se convierte en blanco fácil para la invasión y el dominio extranjero. Lo mismo, pueblo desunido, fronteras desunidas, pueblo sin identidad, problemas internos políticos, invasión. Una nación bajo amenaza de ocupación adopta medidas desesperadas, y aquí viene la figura, como las alianzas estratégicas con otras naciones paganas, para así evitar comprometer la seguridad nacional. Pero más que comprometerla, como que ¿cómo es la expresión? La hipoteca, la empeña, porque fue sacrificar, claro, una estabilidad tal vez territorial, pero con todas las consecuencias que trajo a nivel religioso, la mezcla que hablábamos del sincretismo, a nivel político, la pérdida de objetivo, etc. O sea, claro, tuvo un objetivo puntual estas alianzas para salvar territorio, pero a la larga, mucho no sirvieron. El, el pueblo escogido se perdió. El pueblo escogido se perdió porque no aceptó la realeza de Yahvé, la realeza de Dios, la realeza de Jehová. Y es esa última idea que nos tiene que ir dando vuelta. No aceptó el reinado de Dios. Nunca lo logró. Y eso trajo al final lo que nosotros vemos hoy en día. Listo, comentarios. Que al final ya, porque ya entonces dimos una charla de comentarios, pues alguien más quiere agregar algo, o si no ya para ir cerrando. ¿No? ¿Parece que no? Ya. Hermanos amados, hermanas amadas también. Próxima semana nos toca exilio. Probablemente para ahorrar un poco de tiempo voy a incluir en la misma clase exilio e intertestamento. Probablemente para ganar un poquito de tiempo en esa temática. Y después nos quedaría una clase más de Nuevo Testamento. Voy a tratar de hacer que el siguiente tema sea más breve por lo mismo. Ya para que podamos ojalá empezar al tiro, aunque sea un pichintún del Nuevo Testamento de otra semana. Después nos va a quedar poquito tiempo, así que la última parte del curso, como les mencionaba al comienzo, la voy a hacer en función práctica, ya para hacer los análisis correspondientes a la cultura actual y nuestros desafíos como iglesia. Entonces, ya sea con trabajo, grupos de discusión, de alguna manera tenemos que hacerlo, pero lo haré yo creo que mucho más práctico que teórico para aprovechar la última semana para escucharlos a ustedes, ya sea que diserten, que expongan, que debatan, probablemente hagamos algo tipo de debate, ahí voy a ir jugando con las actividades. ¿Ya? Entonces, al parecer, no hay más comentarios, dudas. Patricio, Sí, sí. sí, no comentar finalmente que es súper triste la última lámina, porque el pueblo que Dios, la única nación que Dios había escogido para ser su pueblo, finalmente desprecia todas las bendiciones y lo que Dios, las muchas maravillas que Dios había hecho con ellos. Entonces, lo considero triste, triste el camino que escogieron, porque Dios es soberano y los dejó en su libre albedrío, ¿cierto?, tomar decisiones,
pero es como un contraejemplo de cómo las decisiones nos hacen, malas decisiones nos hacen alejarnos de la voluntad perfecta de Dios. Totalmente, mira, y por lo que comenta Luz, y aquí y esto ya para cerrar, lo quiero enfocar en el punto específico de lo que es cultura. Lo hablamos en la unidad 1 cuando hablamos de las definiciones de cultura, cómo eran los procesos de pérdida cultural, cuando se mezclaban otros elementos, la culturación, todo eso. Y aquí vemos cómo se dio el pie para eso. El pueblo no solamente desprecia el gobierno de Dios, que eso es bien como dice Luz, sino que también se pierde como pueblo, según quienes eran ellos. Permitieron que las culturas extranjeras hicieran lo que quisieron, desde los gobernantes para abajo. Y también es una advertencia de nosotros en las amenazas que se nos vienen como iglesia, de los desafíos que se nos vienen como iglesia. Y creo que lo dije en un momento y lo reitero, esto no quiere decir que la cultura no cambie, la cultura cambia, pero también nos tiene que tener alertas, nos tiene que tener muy atentos respecto a qué elementos culturales estamos permitiendo que ingresen en la iglesia y cuál es su valor. Ese es el análisis que tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que no pasó en la época? Salomón no evalúa eso. Que entre los templos de la señora, que entre el Dios tanto, que entre esta cuestión. Entonces, ojo, repito, no quiero decir que todo cambio cultural es malo, para nada, son necesarios, son parte de la vida, pero evaluar qué tipo de influencias culturales son las que hemos tenido y cómo estas nos están afectando. Yo creo que esa reflexión sí es importante hacerla, porque sí puede ser algo que en la actualidad nos juega en contra. Yo les mencionaba la semana pasada este estudio que estaba haciendo de la teología queer, y yo de hecho quedé súper así choqueado, porque existen iglesias, casos más bien específicos, pero que están tomando elementos de la misma. Ni hablemos de herejía o cosas de ese estilo. O sea, no estamos hablando de un desafío imaginario, estamos hablando de cosas que ocurren hoy, de cómo ante los cambios de ley, ante los cambios de paradigma, hay sectores de la iglesia, si lo podemos llamar así, que han decidido tomar un camino con una súper mala hermenéutica, con una súper mala interpretación, y al final de cuentas, más bien para responder a una lucha social o a un reclamo social que a lo que Dios quiere. Y ahí está el punto. La nación de Israel en su monarquía dejó de buscar a Dios, y bien como ponía esa lámina final con ese tono triste, despreció su realeza. No caigamos en eso. No despreciemos la realeza de Dios, pues no despreciemos su gobierno, no despreciemos su voluntad en nuestra vida. ¿Ya? Mi hermano Pedro, si nos pudiese ya en oración, se cayó todo al final. Uy, eso fue una caída, fue una caída fortuita. ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Uy, ¿qué pasó? Uy, no sé.